Salmo 119, 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Son muchos los hombres que a lo largo de la historia han leído y comentado los salmos de David, pero no todos han llegado a comprender el sentir de David cuando escribió esas palabras, y eso ocurre porque no todos tienen el mismo espíritu de David. Es un hecho, que toda persona mostrará virtudes acordes con la constitución de sus propios pensamientos. Al respecto, en la palabra se nos revela que todas las cosas funcionan de acuerdo a su naturaleza, por ello está escrito que el buen árbol dará siempre buenos frutos. Hemos aprendido en los pasajes estudiados que David era un hombre que veía en Dios su felicidad, un hombre que consideraba la palabra como la norma que dirige su vida. Por esta razón el corazón y la mente de David siempre se deleitaban en el Eterno de día y de noche, algo que nuevamente se confirma en el versículo que inicia esta reflexión. De las palabras de David, que el Espíritu sabiamente supo inspirar para edificación de los que vendrían después, podemos extraer un ejercicio espiritual muy eficaz para avivar la fe, esto es, recordar y meditar lo que Dios nos dice en las Escrituras. Esto hacía David en las noches, cuando no estaba durmiendo, él decía, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Al respecto, podemos señalar. Cuando David dice, me acordé, está dejando claro, que intencionalmente decidió traer a su mente pensamientos relacionados con la grandeza de Dios. No se trató de algo accidental, porque previamente ya había tenido esos mismos pensamientos y meditaciones en otras oportunidades. Que David especifique, en la noche, deja entrever que era tanto su gozo cuando meditaba en Dios, que no le importaba dedicar parte del tiempo que generalmente se usa para dormir y descansar, con tal de alimentar en la soledad de la noche su resolución de guardar la ley. Para David y los israelitas de su tiempo, referirse a tu nombre era lo mismo que hacer alusión a todo lo que ellos conocían de Dios, como su poder, su bondad, su misericordia, su justicia. Tal como él mismo lo hace ver en el pasaje, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Este ejercicio espiritual por parte de David, nos enseña que no debemos pensar en Dios con indiferencia, sino que siempre debemos hacerlo con la intención de que este conocimiento santo, nos renueve y fortalezca cada día más. En otros términos, podría decirse que si meditamos en Dios, es para conocerle más, para temerle más, reverenciarle, glorificarle, obedecerle, y para confiar más en Él. Podemos estar seguros, que la bendición del Señor descenderá sobre aquellos que le buscan. El ejercicio espiritual que se realiza en privado, tendrá su recompensa. Si esta reflexión te ha sido de bendición, es posible que te interesará, que otros también puedan leerla. Por esta razón, esperamos que se suscriba al canal y active las notificaciones. Esto ayudará a que estos mensajes lleguen al mayor número de personas y la palabra de Dios se difunda.